Bueno, hola a todo el mundo y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo del canal Estadística para la Investigación Educativa. En este tercer vídeo vamos a abordar la estadística paramétrica con los ya conocidos t-test con el software gratuito de JASP. Bueno, vamos a comenzar este vídeo abordando un aspecto que, si bien puede ser teórico, en el caso de la estadística es práctico. ¿Qué es la estadística inferencial? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Bueno, la estadística inferencial es un tipo de estadística que está centrado en primer lugar, sacar conclusiones sobre una población más amplia, ¿vale? ¿Por qué? La estadística inferencial nos permite realizar una estimación de los parámetros y realizar pruebas de hipótesis para realizar inferencias o predicciones sobre las características de una población. En la estadística inferencial, a diferencia de la estadística descriptiva, que es puramente eso, descriptiva, como vimos en el anterior vídeo, en el caso de la media, la mediana, la desviación estándar, el rango intercuartil, aquí utilizamos el valor de P para ver si ciertas diferencias que observamos entre un conjunto de datos son significativas o no, ¿vale? Bien, a continuación vamos a pasar a explicar cuál es la diferencia entre la estadística paramétrica y no paramétrica. Estos son los dos tipos de estadísticas que tenemos en la estadística inferencial. Bueno, en primer lugar, la estadística paramétrica. Para que podamos llevar a cabo estadística paramétrica, ya que la estadística paramétrica tiene sus tests y la estadística no paramétrica tiene sus tests por otro lado, entonces la estadística paramétrica el conjunto de datos que vayamos a analizar tiene que tener una distribución normal. ¿Esto cómo lo realizamos? Bueno, si lo recordáis del vídeo anterior con el test de Shapiro-Wilk, ¿vale? Este test nos permite ver si el conjunto de datos que estamos analizando tiene o sigue una distribución normal o no. Luego también tiene que haber una homogeneidad de las varianzas. Esto se hace con un test de Levene, ¿vale? Que es de la homocestaticidad. Bueno, es una palabra que es bastante difícil y complicada de pronunciar. Ahora lo veremos, incluso en español. Pero si bien lo más importante también en el caso de la estadística inferencial paramétrica es que habitualmente se realiza cuando hay más de 30 participantes. Es decir, si tenemos más de 30 participantes, ya sea en un conjunto global o por cada subgrupo de los que vayamos a comparar, entonces podemos realizar estadística paramétrica. Esto no es una necesidad imperante, pero sí que es recomendable. Bueno, y en el caso de la estadística no paramétrica, bueno, sigue que no tenga una distribución normal. Obviamente, si el test de Shapiro-Wilk nos da significativo, entonces tendremos que utilizar la distribución no paramétrica. Luego, en el caso de la homocedasticidad, que esto es lo que os decía anteriormente, si esta no se cumple, es decir, que las varianzas no son iguales, pues tendremos que utilizar no paramétrica. También suele hacerse habitualmente en el uso cuando tenemos datos con escalas ordinales. Esto suele darse, por ejemplo, en el caso de encuestas, cuestionarios. Y por último, cuando el tamaño de la muestra es menor a 30 participantes. Sí que es cierto que la estadística no paramétrica en muchas ocasiones se utiliza incluso cuando tenemos más de 30 participantes por cuestiones como la distribución no normal o la homogeneidad de varianzas que se viola ese principio, ¿vale? Esa asunción, por así decirlo. Bien, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la estadística paramétrica, ¿vale? Por ser la primera de todas. En los posteriores también nos centraremos en presentar los diferentes tests que utilizamos en la estadística no paramétrica. Bien, pues vamos a continuar. Estadística paramétrica. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Estadística paramétrica. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos tests hay? Bueno, tenemos estos tests que son los más comunes y los más habituales, pero tenemos más de estos, ¿vale? Por eso he puesto ahí ese texto, y más. ¿En cuáles nos vamos a centrar hoy? Nos vamos a centrar en el test-t de student para una muestra, test-t de student para muestras relacionadas o pareadas, también se le llama, porque, bueno, ahora lo explicaremos, pero es porque forman parte del mismo conjunto de datos. Y test-t de student para muestras independientes, es decir, pueden formar parte del mismo conjunto de datos, pero provienen de muestras diferentes. Es decir, son una misma muestra general, pero provienen de grupos diferentes. ¿Vale? Esos son los tres tipos de test que vamos a ver hoy y que pertenecen a la estadística paramétrica y que habitualmente se utilizan muchísimo en la investigación de segundas lenguas. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar y vamos a ver el test T de student de una muestra. Lo primero que tenemos que entender es cuándo lo utilizamos. Y esto es algo clave, parece a lo mejor muy evidente, pero no.
porque decimos, claro, una muestra, pero no. Se utiliza para comparar la media de una muestra con un valor conocido o hipotético, ¿vale? Y ahora, claro, nos quedamos así y decimos, muy bien, ¿y esto qué quiere decir? Vamos a verlo con un ejemplo. Porque queremos determinar si el nuevo método de enseñanza de vocabulario en segundas lenguas mejora significativamente el vocabulario de los estudiantes comparado con un rendimiento esperado basado en métodos tradicionales. Es decir, yo estoy implementando algo con un solo grupo y digo, bueno, voy a ver qué calificación sacan. Y luego lo estoy comparando con un estudio que ha hecho, que ha verificado el método de enseñanza tradicional de vocabulario y ha visto que sus estudiantes sacan dicha media, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hago yo? Utilizamos el TestStudent para una muestra para comparar la media de los puntuajes de los vocabularios obtenidos por los estudiantes con la media nacional o esperada o la media que hemos obtenido de ese estudio, ¿vale? Por eso decimos que es de una muestra, ¿vale? Solamente utilizamos un grupo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a continuación a verlo y a explicarlo. Bueno, en este vídeo podemos observar con JASP cómo podemos marcarlo, ¿vale? Añadimos la variable al hueco esperado y es muy importante que veamos el valor del test, es decir, eso sería la media con la que estamos comparando nuestros datos. Tenemos que marcar también el tamaño del efecto, que es muy importante, ya explicaremos en vídeos posteriores qué es. Y bueno, se nos genera esta tabla, como vemos, los grados de libertad, el estadístico de T y el valor de P y el tamaño del efecto, que es con Coens. También os recomiendo que añadáis en muchas ocasiones el descriptivo, porque así os permite verlo todo de una forma mucho más holística, ¿vale? Ahí tenemos el porcentaje de Cohen y nada. Este es un ejemplo, como podemos ver, de cómo podemos hacerlo con JASP, muy útil y bueno, muy sencillo. En muchas ocasiones, en el caso de la segunda lengua, de los estudios en segundas lenguas, en lengua extranjera, de investigación, no es muy común, ¿vale? No es muy común realizarlo, salvo que, por ejemplo, en el caso del informe PISA, estemos intentando comparar los resultados y queramos ver si hay algún tipo de efecto significativo. Bueno, a continuación os voy a presentar cómo tenemos que utilizar ese output que nos da JASP y cómo podemos reportarlo en APA 7, ¿vale? Bueno, en primer lugar, este es el formato del reporte. ¿Qué quiere decir todos esos números? Bueno, la T hace referencia al estadístico de T the students. Lo que está entre paréntesis es los grados de libertad, ¿vale? Ahora lo voy a mostrar en la tablita que genera JASP. Después tenemos que poner aquí el valor de T y luego el valor de P. Bueno, aquí lo vemos, ¿veis? Donde pone DF77 es lo que ponemos aquí entre paréntesis, luego el valor de P lo ponemos aquí y el valor de T es lo que ponemos aquí, ¿vale? Para que lo veáis así de una forma más clara y que sepáis cómo tenéis que reportarlo. Claro, ahora diréis, bueno, ¿y cómo pongo yo esto en mi investigación? Esto parece de perogrullo, pero no. Mirad, os pongo un ejemplo. Se realizó un test de muestra, bla, bla. Veis que tenemos que mencionar la media, ¿vale? Fue significativamente diferente a la de la población. Y aquí mencionamos el output, es decir, así es como se citaría de acuerdo con APA 7. Y luego mencionamos qué significa este resultado, es decir, una breve interpretación sin meternos en ningún tipo de comparación con estudios previos, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos visto la T de Student de una muestra, vamos a pasar a ver la de muestras pareadas o muestras relacionadas. Bueno, aquí tenemos el test T de Student para muestras relacionadas. ¿Cuándo lo usamos? Para comparar las medias de dos mediciones o condiciones del mismo grupo de sujetos. Por ejemplo, antes y después de una intervención, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Para evaluar la efectividad de un programa intensivo de inmersión en segundas lenguas. Se mide la competencia lingüística de un grupo de estudiantes antes y después de completar el programa. Este test estadístico compara las medias de las puntuaciones de competencia lingüística en ambos momentos. Es decir, fijaros aquí. Tenemos grupo 1. Es decir, los datos son del mismo grupo, nada más que hemos visto cómo lo han hecho antes y cómo lo han hecho después, ¿vale? De esa intervención o de esa investigación que hayamos realizado. Entonces, el test de student nos permite ver si las diferencias que hay entre el pre-test y el post-test son significativas desde el punto de vista del conjunto de los datos. Y para hacer esto tenemos que, pues claro, llevar a cabo este test de student. Vamos a continuar y vamos a mostrarlo en JASP, ¿vale? Bueno, ahora vamos a comenzar a mostrarlo. Bueno, aquí en JASP podéis ver per
sample t-test y vamos a comparar si se suele escribir con la siguiente frecuencia en entornos a mano y en digitales. Es muy importante que marquemos el tamaño del efecto y los descriptivos, ¿vale? Y como podemos ver, bueno, aquí se ha generado lo mismo que antes. También nos permite generar gráficos como este de barras o el descriptivo, que se ve más clara la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Siendo el de entornos digitales con mucha más frecuencia. Y aquí podemos observar también que es significativa y que el tamaño del efecto es moderado. En cuanto al tamaño del efecto, como he mencionado anteriormente, ya hablaremos de ello más adelante, ¿vale? Bien. A continuación vamos a mostrar cómo debemos de reportar esto en APA 7 en el caso de que queramos incluirlo en nuestro artículo científico, en un abstract, ¿vale? Dependiendo. La forma de mostrarlo es la misma, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en el output que se genera. Vemos los grados de libertad, lo ponemos aquí, 42. Luego tenemos el valor de P y el valor del estadístico T, que aquí lo hemos modificado. Vemos que también se ha generado el tamaño del efecto con Coens, que en este caso indica que, bueno, hay un cambio entre escribir a mano y escribir en entornos digitales bastante considerable, ¿de acuerdo? Bastante considerable. Y aquí tenemos los descriptivos en el que se ve, aunque la diferencia no es tanta, sí que es significativa en tanto que, claro, la desviación estándar, como podemos observar aquí, implica que hay bastante variabilidad en los datos, sobre todo en el caso de entornos digitales, ¿vale? Una forma de mostrarlo pues sería así, ¿vale? Como os he mostrado anteriormente, mencionando el tamaño del efecto, con Coens, ¿vale? Diferencia significativa, y bueno, tenemos que mencionar, por supuesto, de esta forma, siguiendo APA 7, la séptima edición, el TED-Student. Bueno, a continuación vamos a pasar a explicar el TED-Student para muestras independientes. Bueno, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando queremos, fundamentalmente, comparar las medias de dos grupos que son diferentes, independientes, como un grupo experimental y un grupo control. Aquí podemos verlo de forma más gráfica. Grupo 1 versus grupo 2. Y lo único que estamos comparando aquí es el post-test, ¿vale? Y esto es muy importante. Por ejemplo, queremos comparar dos métodos diferentes de enseñanza de segundas lenguas. Por ejemplo, un grupo de estudiantes recibe clases de segundas lenguas mediante un método de enseñanza tradicional, mientras que el otro recibe un enfoque más interactivo y comunicativo. Al final del curso se evalúa la competencia lingüística de ambos grupos. Con el TED-Student para muestras independientes lo que nos permite ver es si esas diferencias que hay son significativas entre el método tradicional y el método con un enfoque interactivo y comunicativo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar a mostrarlo como ejemplo con JASP. Bien, vamos a mostrarlo aquí. Es muy importante que ambos grupos no estén filtrados, es decir, que los dos estén marcados con el tick. Luego nos vamos a t-test y marcamos independent samples, porque son independientes, y aquí, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que la variable categórica, que es la variable independiente, es decir, grupo 1 y grupo 2, esté en la variable de grupo. Luego añadimos, por ejemplo, la variable dependiente, suelo escribir a mano en inglés, y vemos si hay diferencia entre los grupos. Como podemos observar, es significativo. Tenemos que marcar el tamaño del efecto y el intervalo de confianza. Y también los descriptivos porque nos ayudan a ver esa diferencia de una forma más clara. De la misma forma, JASP nos permite generar gráficos de barras o gráficos descriptivos como el que os he presentado anteriormente. Esto es muy útil, pero tenemos que tener en cuenta que no se nos olvide esa distinción que hacemos, ¿vale? Entre los grupos, ya que en las muestras independientes ambos grupos están separados. Bien, vamos a pasar a ver cómo se presentan estos datos siguiendo APA 7, ¿vale? Bueno, en primer lugar, siguiendo la misma estructura que antes, ¿vale? Siguiendo la misma estructura que hemos dicho. Los grados de libertad, el valor de t. Entonces aquí lo tenemos. Como los grados de libertad es 76, ponemos 76. 2,746, bueno, ha faltado el signo de menos. Y el valor de p, ¿vale? Como vemos aquí, pues es significativo y la D de Cohen indica que es un tamaño del efecto moderado. Es decir, que aparte de que sea significativo, pues es moderado, como podemos observar en las medias, ¿vale? ¿Cómo lo escribimos esto en nuestro artículo científico? Esto es muy importante. Como hemos dicho antes, el primer grupo indicamos el número de participantes que hay en uno y en otro, porque son muestras independientes, pero aquí no tienen el mismo tamaño. Los resultados mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, ¿vale? Y el tamaño del efecto.
¿vale? Esta es la forma de presentarlo siendo una muestra para muestras independientes. Es decir, cuando tenemos el post-test y queremos comprobar que el grupo control y el grupo experimental pues difieren significativamente con respecto a la intervención o el experimento que hayamos llevado a cabo, ¿vale? Bueno, pues en definitiva esto sería... Bueno, y con esto llegamos al final del tercer vídeo. Muchas gracias por visualizarlo y por supuesto podéis dejar cualquier tipo de sugerencia en los comentarios. Recordad que estoy abierto a cualquier sugerencia, por ejemplo, que queráis que trate un tema específico de estadística o que explique algo en más profundidad que a lo mejor me he dejado aquí. Así que nada, muchas gracias de nuevo por vuestra atención.